no vamos a entrar con Fernando a analizar tanto el detalle jurídico porque se han paseado tantos analistas, exministros, autoridades por los diversos medios de comunicación, cada uno con sus tesis, pero definitivamente, y resumiendo, aquí habían 4 escenarios que habían dicho que se podían dar y se dio el peor. Y lo raro, Fernando, es que hay como una especie de acuerdo transversal desde las autoridades o ex autoridades de que esto fue un fallo bueno para Chile, porque hubo delimitación de finalmente lo que se puede o no se puede negociar y eventualmente no sería la soberanía, pero para la gente común y corriente lo que quedó fue que ayer fue una boleta de 14-2. Entonces cuando uno ve las opiniones de unos y otros en los medios de comunicación tan triunfalistas, salvo el exministro Rabinet, que dijo que esto había sido un fracaso para Chile, uno no entiende las caras largas en Chile y las celebraciones en Bolivia. ¿Qué crees tú? ¿Qué se hace ahora? Bueno, ya se empezó a mentirnos, como se ha hecho siempre. Las relaciones exteriores de Chile han sido desde tiempos remotos un ejemplo para el mundo de estupidez y necedad. Hemos perdido un caso tras otro y sin embargo seguimos obstinados presentándonos ante cortes que nos derrotan. Hemos perdido Laguna del Desierto, hemos perdido territorio con Perú, hemos perdido en todas las instancias y se sigue escuchando a estos llamados expertos, estos señores legalistas, a estos pedantes que se alimentan con el Código Civil, que creen, son los únicos en el planeta que creen en el derecho internacional. Los países de verdad hacen lo que les parece conveniente y cuando tienen un asunto que tratar con un vecino lo tratan bilateralmente o con quien sea, lo tratan bilateralmente, no se ponen en manos de unos señores con toga y pelucas de buqueta, simplemente resuelven sus asuntos directamente. Nosotros nos ponemos una y otra vez en cortes internacionales y una y otra vez nos ganan, perdemos y una y otra vez se nos miente y se nos dice que no es para tanto, que no era para tanto Laguna del Desierto, que no era para tanto el mar que se perdió con Perú, que no era para tanto la Patagonia, nada es para tanto. Entonces se nos miente y se nos dice siempre estas frases que ya las conocemos de memoria, que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que ser serios, que tenemos que respetar el derecho internacional, que no lo respeta absolutamente nadie cuando va contra sus intereses. Desde luego no se ponen en manos de una corte, no se ponen en manos de 12 personas que tienen sus propias agendas, que tienen un interés en mantener juicios andando. Una corte no funciona sin juicio, funciona con juicio. Entonces, lo que digan los expertos, los llamados expertos, realmente no tiene ninguna importancia, ya sabemos lo que van a decir. En cuanto a nuestra clase política, desde tiempos remotos, de la época de la independencia para adelante, ha dado siempre muestras de una enorme adoración idolátrica por el legalismo. Casi todos ellos son abogados, pero fuera de ser abogados son completamente ignorantes, no tienen ni idea de historia, no han leído ni el libro de los textos de colegio de historia y por consiguiente siguen creyendo que los organismos internacionales, que las cortes internacionales tienen algo realmente importante que decir. Yo les pregunto a ustedes, ya dejando de lado las cortes, sino que entrando a los organismos internacionales, ¿qué guerras ha impedido las Naciones Unidas? ¿Qué es lo que logró el señor Insulza Loea con respecto, por ejemplo, a Venezuela, que ya instauró una dictadura populista? Él se fue a la OEA con la ambición un poco delirante de que iba a cambiar las cosas, no cambió absolutamente nada. La OEA es un organismo eunuco, impotente, lo mismo las Naciones Unidas, lo mismo todo organismo que no han sido capaces de parar, no digamos situaciones complicadas, sino que incluso guerra. Lo mismo con las cortes. Y nosotros seguimos poniendo nuestro país, la soberanía del país en manos de 12 pelotudos con su peluca de moqueta. Entonces, ¿qué más se puede decir, francamente? O sea, es la única vez que este país no ha perdido en un pleito, ha sido con un gobierno donde se pusieron firmes, estoy hablando en el caso del Beagle, y finalmente Argentina, que ya nos estaba mostrando, digamos, la bayoneta, se tuvieron que retirar, porque estábamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y se la pensaron 2 veces. Y como se la pensaron 2 veces, ahí le dieron la pasada al fraile del Vaticano, que supuestamente llegó a resolver el asunto. Pero lo que lo resolvió, en realidad, fue la decisión de que nosotros de llegar hasta el final. Porque si no hubiera sido así,
no hay mediador que valga, estimados amigos. Bueno, hemos perdido un juicio tras otro, ¿y qué es lo que nos vienen a decir ahora, después de perder este otro? Nos vienen a decir, como dijo ayer la presidenta, que todavía, mira la palabra desafortunada que usó, todavía no hemos perdido soberanía. Yo les hago la siguiente pregunta, estimados amigos. La línea ferroviaria que conduce a Chillán aunque uno se demore muchas horas en llegar allá, pues. No porque el tren se demora, no sé, 6 horas o 5 horas en llegar a Chillán, significa de que el riel va a cambiar de dirección y se va a ir a dar a Valparaíso. Va a Chillán, no importa cuánto tiempo toma, ese camino conduce a Chillán. Bueno, este proceso que se inicia desestimando el argumento más fuerte de Chile, el argumento que debía haber sido siempre decisivo, que es el Tratado de 1904, este camino conduce a perder soberanía. No va a ser mañana, no va a ser en un año, pero puede ser en 2 o 3, cuando además quizás esté gobernando cierto personaje que se fue a abrazar precisamente con Evo Morales. Nunca se sabe. Entonces, cuando se dice, todavía no hemos perdido, sin querer dijo unas cosas ciertas, todavía no. Esperemos que pase un tiempo. Cuando empezó el caso con Perú, por el tema del marítimo, también podrían haber dicho lo mismo, todavía no hemos perdido soberanía. Tuvo que pasar un tiempo, tuvo que venir el proceso, pasaron meses, pasaron años, y perdimos, pues. Porque estábamos en ese camino. Los caminos tienen una dirección, estimados amigos. Cuando se pierde, cuando se inicia ese camino y se continúa ese camino, como obstinadamente va a seguir Chile en ese camino, el camino va a llegar al final del camino, y el final del camino es perder soberanía, porque de una forma u otra nos vamos a ir debilitando con esta situación, y va a llegar un momento en que estos doctores de filosofía y otros jurisconsultos pedantes nos van a decir que hay que conservar la paz, vamos entregando. Entonces, ojo, vuelvo a repetir, este no es un tema de suelo, porque con eso nos van a tratar de engañar. Bolivia pueden ser vivaceta y decirnos, miren, nosotros, pues denos un corredorcito y nosotros le damos unos pedacitos acá. Entonces van a decir, ¿no ven que no hemos perdido soberanía? Nosotros dimos estos metros cuadrados, pero ellos nos dieron estos otros, así que quedamos igual. El tema es el mar que es infinito. El tema es que si nos ponen un puerto manejado en el fondo por Brasil, que es el que está detrás de este peón que es Bolivia, nos vamos a la cresta en esta materia. Ya ahora, en este momento, señores, debido a esta porfiada vuelta de espalda que le da la clase gobernante chilena desde siempre al mar, ya en este momento el Callao le está ganando a Valparaíso, a Arica y a los demás puertos chilenos en materia de carga internacional. Imagínate que se instala un puerto manejado por capitales, dinero, de países atlánticos que quieren salir al Pacífico. Ahí sí que se acabó Valparaíso, se acabó Arica, se acabó Iquique, se acabó Antofagasta, se acabaron todas nuestras proyecciones al Pacífico Sur. Eso es lo que está en juego. Pero esta gente que no gobierna, que no tiene idea de dónde están parados, que solamente tienen sus estudios de leyes, porque todos han pasado por escuelas de leyes, son todos tinterillos. Bueno, esta gente no entiende nada, no sabe nada de geopolítico. Como además apenas saben castellano, mucho menos otro idioma, no han leído ni jamás podrán leer tratados sobre ciencias políticas, sobre historias diplomáticas que les iluminaran un poco sus pequeños cerebros. Entonces estamos condenados, estimados amigos, a perder más territorios otra vez, y esta vez va a ser una cosa muchísimo más grave, es la proyección al Pacífico Sur la que está en juego. Mientras tanto nos dicen que seamos tranquilos y serios. Con esta actitud de esta seriedad, digamos, de maquillaje, esta actitud que nos gusta tomar engolada siempre acá y hablar del respeto al derecho, hemos perdido y vamos a seguir perdiendo. Yo quiero decir de frente lo siguiente: ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas en este país? ¿Para qué gastamos en Fuerzas Armadas? ¿Para qué hacemos que montones de chiquillos inteligentes y con vocación se metan a una carrera que no sirve para nada después? ¿Por qué no abrimos una ventanilla para que vengan a hacer cola a reclamar los territorios chilenos y nos ahorramos un montón de gastos? Yo ayer me dediqué a leer todas las reacciones que hubo por parte de las autoridades actuales, exautoridades, más que de los analistas, por cierto. Y uno llega a la conclusión, Fernando, salvo una excepción, de que es como la comedia de la mentira. Como que todos sabían que era un mal resultado el que obtuvo Chile, pero tenían que salir señalando que esto era positivo, un poco remarcando las palabras del canciller de que esto podía ser 100 metros plano o 1500 y que se iba a resolver en 1500. Y salvo una excepción, porque ahí te voy a tomar lo de Perú, y lo digo además con conocimiento de causa, el presidente Piñera, que es el único que sale diciendo: yo no estoy conforme con este fallo.
porque acá la Corte debió declararse incompetente en base al Tratado de 1904. Y cuando a él le tocó enfrentar la demanda de Perú que fue interpuesta en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y efectivamente querían soberanía, mar soberano, Perú, lo que terminó obteniendo en esta corte que hace medios dibujos de kindergarten, digo yo, fue aguas internacionales, por lo tanto no fue soberanía chilena. Y yo nunca vi en el gobierno del presidente Piñera que algún país que ideológicamente no era cercano al gobierno del presidente Piñera, salvo Colombia, uno pudiese decir, pero no era Cristina Kirchner, ni Evo Morales, nunca vi que se pidiera en ningún concierto internacional se pidiera salida al mar para Bolivia, como se ha visto en este gobierno. Y ahí yo me pregunto, ¿qué errores se están cometiendo? Porque cuando el canciller Muñoz asume la Cancillería haciendo la crítica de que Chile había perdido presencia en el vecindario los últimos 4 años, que se había alejado de UNASUR, que ideológicamente es mucho más cercano a ellos. Estoy pensando en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Perú, por ejemplo, y cuando viene el mismo presidente de Perú a decirnos acá en Chile que tenemos que entregar soberanía, el Papa, el Vaticano se pronuncia hace pocas semanas en Bolivia que merecen salir al mar, lo hace Argentina, lo hace Uruguay, lo hace UNASUR. ¿Qué errores estamos cometiendo como país? Pues, ¿sabes por qué te lo digo, Fernando? Porque tú y yo podemos coincidir de que acá no hay que hacer cumplimiento de ningún fallo, pero ayer ya nos notificaron que seguimos adelante, que vamos a seguir en esta Corte internacional. Nos notificaron. Entonces, ¿qué error hemos cometido? Y además, lo que conversábamos antes en pauta, ¿qué podemos esperar? Porque si ellos dicen que la Corte delimitó la eventual negociación que Chile debiese tener, si es que se comprueba que hubo intenciones de negociar, porque eso es lo que dice la Corte, y esa negociación no tiene un resultado predeterminado, que debiese ser la soberanía, ¿qué se va a negociar si a Bolivia se le ha entregado todo? ¿Qué se le va a negociar? Mira, entiéndeme que esta gente no tiene realmente inteligencia, están atrapados en su mundo, en su mundillo de artículos e incisos, que es la única cosa que estuvieron en su vida, y siguen sin entender cómo las cosas se transforman en el camino y cómo dan lugar a situaciones. Ellos ven todo desde el punto de vista legal, entonces dice, como la Corte, ahora insisten con que la Corte no se pronunció sobre la soberanía, por supuesto que no, sino se tenía que pronunciar sobre eso, tenía que pronunciarse sobre si daba lugar o no a un juicio para ver si tenía que negociar Chile o no con Bolivia, y que lo que pasara con esa negociación, por supuesto la Corte no podía decirlo de antemano, eso se supone que tiene que pasar en la negociación misma. Pero ese tipo de cosas no se pueden analizar simplemente en forma tan estrecha, tan torpe, solo desde el punto de vista legal. Hay que ver cómo estas cosas producen cambios políticos y psicológicos en los pueblos y en la comunidad internacional. Esto de entrar en este camino es por sí una muestra de enorme debilidad y legitima la postura boliviana. ¿Cómo no se entiende eso? ¿Cómo nos viene, y si lo entienden, cómo nos vienen a mentir en forma tan descarada? Volviendo otra vez a citar cuestiones puramente legales y jurídicas como si eso fuese el cuadro completo, cuando es solo un fragmento, y no el fragmento más importante. Las relaciones entre los países no se guían por cuestiones de leyes o por tratados o por incisos ni por corte. Ustedes dirán, bueno, ¿qué piensa usted, señor Villegas, que deberíamos hacer entonces? ¿Declararle la guerra a todo el mundo? No. Hacer lo que hacen todos los países de verdad. Cuando tienen un problema o una situación con otro país, negocian directamente con ese país. No van a entregarle su soberanía o sus intereses a las decisiones de una corte de jurisconsulto. China en este mismo momento está instalando islas artificiales, poco menos que a la vista, en las playas de otros países que reclaman. ¿Se ha aparecido alguno de estos togados con sus pelucas de moqueta a decirles que eso es ilegal? ¿Cómo se reirían en China, si eso sucediera? Usted dirá, bueno, pero China es China y Chile es un país mucho más chico y tenemos que protegernos con el derecho internacional. Ese es el argumento que dan siempre. Chile necesita a respetar las cortes, los derechos, porque eso es como una garantía. ¿Garantía de qué? ¿Cuándo hemos ganado con esas protecciones? ¿Cuándo? Dame un caso, por favor, Cecilia. Ninguno. ¿Cuándo nos han protegido esas cortes? La única vez, quiero repetir, y lo voy a repetir de frentón, la única vez que hemos impedido, exactamente, porque por último era un gobierno militar y no podían caer en esta cuestión en la que caen estos civiles formados en escuelas de derecho. Por supuesto que no lo podían hacer, habría sido como demasiado. ¿Y qué pasó?
Bueno, que conservamos nuestro territorio y no pasó nada más. No llegaron los extraterrestres a castigarnos, no llegó una corte a llevarnos presos con unos carabineros, no pasa. Estas cortes no tienen ninguna fuerza de ley, no tienen ninguna capacidad legal para hacernos nada. ¿Qué es más importante entonces, estimado amigo? ¿La soberanía del país, los intereses del país, o lo que decían 14 señores de una corte, formada la mitad de ellos por unos tipos que vienen de los árboles de África? No, esto es francamente, te digo una cosa. Indignante. A mí me pasó lo mismo que esta señora de Antofagasta, me vino una especie de depresión, porque no solo por las pérdidas que veo venir, porque el camino que conduce a Chillán, como te digo, no conduce a otro lado, Fue muy buen sino ejemplo. porque además resulta deprimente, y es una sensación que he tenido toda mi vida desde cabro chico, vivir en un país donde reina tal necedad disfrazada de postura jurídica. Esta cosa engolada, encorbatada de la ley, el derecho, el respeto a la ley. ¿Y de qué nos han respetado a nosotros la ley? Acuérdense en lo que dijo Argentina cuando vino el laudo arbitral, que no era una corte, era la corona británica. Este fallo es insubsanablemente nulo. Me acuerdo de memoria esas palabras. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvimos que negociar directamente. Tuvimos que negociar con los acorazados y con los aviones de guerra con los motores prendidos. Y así se negoció. Y así se llegó a una resolución que nos impidió perder todo el sur de Chile prácticamente. ¿Y qué va a pasar con Campos de Hielo? Me pregunto, que es un tema que está congelado en este momento. Pues es llegar y ¿Vamos a llevar, volver a ponernos en manos de alguna corte para que Argentina se dé el gusto finalmente de salir al Pacífico? ¿Vamos a volver a ser el Chile de 1820, que limitaba al norte con La Serena más o menos y al sur con, no sé, con Puerto Montt, más acá? No me acuerdo, pero era un país mucho más chico. ¿Vamos a volver a eso? ¿En eso consiste la solidaridad internacional? ¿En eso se resuelve la hermandad entre los pueblos? Bueno, ¿Sabes lo que me indigna? pero ¿sabes una cosa? Estamos en manos de esta gente. Y cuando digo esta gente no me refiero solo a la gente de este gobierno, me refiero a la clase política en general, que a lo largo de todos los tiempos, en todos los gobiernos, Cecilia, del presente, del pasado y probablemente el futuro, actúan con la misma necedad disfrazada de sapiencia jurídica. Y tienen el descaro de decirnos, como dijeron el día antes del fallo, de que había que ser inteligente. O sea, todo lo que estamos diciendo nosotros es una estupidez. Ellos son los inteligentes, los que pierden los juicios, los que llevan al país a perder territorio. Ellos son los inteligentes, nosotros somos los huevones. Pero lo que yo te digo, al final la gente se formó su propia opinión, las caras largas estaban en Chile, las celebraciones estaban en Bolivia. Y es por lo que tú dices, porque acá con Chile parece que es llegar y llevar, como decía un reclame de una multitienda. Llegar y llevar. Llegar y llevar. La ¿sabes? polar, claro. Cuando uno ve que con el presidente Aníbal Pinto se desata la guerra de Calama, que es con Bolivia justamente, que luego además ingresa a Perú a prestarle ropa con Bolivia se retira y terminamos en la guerra Salen de Tacna. arrancando la primera batalla, claro, los bolivianos. terminamos con la guerra de Tacna y Bolivia, la batalla de Tacna, y Bolivia establece para poder en definitiva terminar con cualquier problema de ejército, de fuerzas de ejército, con el Tratado de 1904, uno se da cuenta que Bolivia en su vida ha perdido el 50% de su territorio. ¿Y a quién desafía permanentemente? Al que le hizo perder solo el 11%. ¿Por qué el resto no? Porque el resto le muestra los dientes. Ajá, Eso no, es pero lo que termina nosotros le pasando. mostramos un inciso, nosotros le mostramos las corbatas, nosotros le mostramos la corte, nosotros le mostramos la espalda. Dijo alguien, creo que fue Encina una vez, hizo mención una historiadora al origen, a la estructura de nuestra clase de gobernante. Decía, son hacendados, son tipos dueños de fondo, que no tienen una mirada hacia el mar, por ejemplo. Siempre, fíjate que hasta el estatua de Arturo Prat en Valparaíso está de espalda al mar, está mirando hacia los cerros. Es una cosa muy interesante, muy curiosa, así, muy simbólica. Entonces, esto del puerto de perder soberanía no lo entienden como un tema marítimo, lo entienden como un tema terrestre. Creen que se trata de los metros cuadrados que costaría el corredor, y si acaso nos pueden dar una compensación al estilo de lo que quiso Pinochet en Charaña, entonces nos sentiríamos en lo más listos del mundo, diríamos, no es que no perdimos soberanía, dimos 10 y nos dieron 10, incluso 10,5, ganamos un poco, ¡viva Chile! ¿Y el océano? Pero eso no lo ven. Y las relaciones exteriores, o sea, la Cancillería china también ha sido formada desde tiempos remotos por dos clases de personas. Por un lado, gente que no son genios deslumbrantes. Me acuerdo que en un tiempo la Cancillería era el refugio laboral de chiquillos de la clase alta con sensibilidades muy especiales. Todo el mundo sabía eso. Eso por un lado. Y por otro, los apitutados. ¿Cuáles son los premios de consuelo que se le dan a personas importantes que han perdido elecciones?
las embajadas. ¿Cuáles son los premios de que se le dan a los escritores que están, digamos, con un tal o cual gobierno? Las embajadas o las agregadurías culturales. En otras palabras, una fuente de pitutos y una fuente de mediocridad. Ha sido siempre así nuestra Cancillería, hasta el día de hoy, envueltos en el ropaje jurídico y en el lenguaje engolado que tienen, pero una visión de país, una visión a largo plazo, como tienen en Perú, como tienen en Brasil, las pinzas. Y ahí está Chile convertido en un salame que le van rebanando una tajada tras otra, y todas las veces nos vienen y nos mienten. Hay que ser serios, estén tranquilos, no hemos perdido nada todavía. Grande frase, señora Presidente, gran frase. Vamos a una pausa y ya volvemos con las cosas por su nombre.